La segunda implicancia, o la segunda cosa que implica la membresía bíblica, implica asumir responsabilidad. Similar al tema de compromiso, pero más relacionado a otro, ¿no? La práctica de la membresía en la iglesia es importante porque nos lleva a aferrarnos a los demás con responsabilidad y amor. Es manifestar que en esa iglesia hoy estoy, es manifestar que en esa iglesia no estoy por lo que me puedan dar, sino que decido centrarme en lo que yo puedo hacer por los demás. En la analogía de una familia, vieron que ahora no usé la del frigorífico, volví a la familia. Por eso me va mejor cuando yo me aferro a lo que escribí y no lo que se me ocurrió en el momento. En la analogía de la familia, quien es invitado a una cena familiar puede y debe sentirse como parte de la familia. Está bueno, nosotros le demos la bienvenida a todos y que se sientan como en casa. Pero no tiene la responsabilidad de traer algo para la comida ni de limpiar luego de terminar. Quien se hace parte de la familia toma la responsabilidad de aportar y sumar a la familia por el sentido de pertenencia que ahora tiene. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un concepto correcto de lo que es el sentido de pertenencia. No el sentido de pertenencia porque yo acá me siento cómodo, sino porque yo asumí esa responsabilidad de decir, yo voy a dar de mí para que esto funcione. Y eso implica también, porque de nuevo, no lo llevemos siempre al ideal, ¿no? Después mirar a los demás, ay, ¿por qué los demás no están haciendo? El asumir la responsabilidad de que esto funcione implica que cuando yo estoy mal, yo también soy responsable de hacer algo al respecto y de hablar con los demás. Y de llevar mis cargas y mis problemas a otro y pedir ayuda. Y no andar esperando que los hermanos me lean la mente y sepan a ver qué es lo que me pasó. Entonces también es parte. Con esto de asumir responsabilidad, yo voy a hacer que esta iglesia funcione. No estoy diciendo que a partir de ahora voy a estar siempre bien espiritualmente. Pero es decir, cuando yo estoy empezando a notar que no estoy bien, y asumiendo mi compromiso de congregarme, de servir, todo igual yo no estoy bien, ¿sí? Bueno, voy a pedir ayuda antes que esta situación sea peor. Eso también es parte de la responsabilidad que uno asume. Entonces, hacerse miembro es decirle a la iglesia que pueden esperar ciertas cosas de nosotros y que seremos responsables si esas cosas no son cumplidas. En parte, ser responsable de reunirnos, de ofrendar, orar y servir. Para la iglesia, recibir un miembro también es asumir la responsabilidad de cuidado, enseñar, capacitar, la oración por esos miembros y la disciplina para con esas personas que forman parte. Esto no solo es contrario a la cultura individualista que predomina en nuestra sociedad, sino también va en contra de nuestra propia naturaleza pecaminosa de poner a otros por delante de nosotros mismos y asumir la responsabilidad por personas que puedan ser tan distintas a nosotros. Entonces esto es decir, yo voy a ser responsable por la iglesia en general, pero eso significa ser responsable por otros, de preocuparme por otros. Y como he dicho muchas veces, ¿no? Si en algún momento uno se siente medio ofendido, porque hace tiempo que nadie me escribe para preguntarme cómo estoy. Está bien, capaz que no actuaron de la mejor manera contigo, capaz que la gente anda ahí medio olvidada y todo lo demás, pero que tu respuesta a eso, en vez de quedarte ahí cruzado de brazos y ofendido, decir, bueno, entonces yo voy a hacer la cosa madura que va a ser, ahora voy a yo preocuparme, ya que esto le puede estar pasando a otros, voy a yo preocuparme de escribirle a alguien más, a ver cómo está y a ver quizá qué le puede estar pasando y tomar esa iniciativa. Entonces, por esta razón que encontramos tantos mandamientos en la Biblia sobre el deber de amarnos los unos a los otros, donde Jesús lo dice ahí en Juan 13, y ese mandamiento específico de ámense los unos a los otros aparece unas 16 veces en el Nuevo Testamento. O sea, Juan 13 y otras 15 más. Y hay un montón enorme de mandamientos, que acá no los enumeré todos, pero son como unos casi 40 veces, que aparecen lo que yo le llamaría son derivados del ámense los unos a los otros, ¿no? Como Jesús, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, ¿qué dijo? Amar a Dios y al prójimo. Entonces, yo entiendo que muchos de estos otros mandamientos de hagan esto los unos a los otros son derivados, son consecuencias, son formas prácticas en las que se ve cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Y eso está bueno porque muchas veces, de nuevo, ¿no? Si solamente nos quedamos con el ámense los unos a los otros, cada cual tiene su definición de lo que significa amar a los demás. Y está bueno ver cómo la Biblia nos va definiendo lo que significa para nosotros amarnos. Por ejemplo, en nuestra sociedad
difícilmente amar al otro sea confrontarlo con su pecado. Sin embargo, bíblicamente, si yo te amo, voy a dar ese paso de confrontarte o de sentarnos a charlar ciertas cosas. Incluso de seguir los pasos de la disciplina que vimos la vez pasada cuando no se muestra arrepentimiento. Y eso es hecho desde el amor, o debería ser hecho desde el amor. Entonces, ahí hay una lista, que no, por un tema de tiempo no vamos a detener, pero tienen todas las referencias ahí. Nos habla de honrarse los unos a los otros, animarse y edificarse, aceptarse, enseñarse unos a otros, preocuparse los unos por los otros, servirse unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros. Y es interesante que muchas veces hablamos de esto de llevar las cargas, tipo, si alguien anda bajoneado, ¿no? Pero en realidad el contexto de cuando se usa eso, el llevar las cargas se refiere a lidiar con el pecado del otro. Está hablando ahí en Gálatas 6 cuando habla de ustedes que son espirituales, restáurenlo, restauren al que haya pecado y todo lo demás, dice llevando las cargas los unos de los otros. Habla de cargarnos con el pecado del otro, no con que, no sé si, no sé, perdí un examen y se anda sintiendo mal. Que también es parte, ¿no? Pero quiero decir que es mucho más profundo ese llevar las cargas los unos de los otros. Perdonarse y ser pacientes los unos con los otros, someterse unos a otros. Sí. Pensando en ese concepto, porque no lo puedo bajar a tierra. ¿Cómo yo puedo llevar el pecado del otro? ¿En qué sentido? Yo en ese pasaje, vamos a verlo. No, está bueno, ahí va. A eso digo que yo voy rápido, si me interrumpe con algo me gusta detenerme. Gálatas 5, ¿no? Sí. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Creo que este pasaje también ya lo tratamos cuando hablamos también de la disciplina y todo eso. En resumidas cuentas nos dice, bueno, ayúdenlo, está como ese palo medio indirecto de Pablo diciendo, ustedes que son espirituales, ¿no? Tipo, como diciendo, o sea, claro, si no lo son, pónganse las pilas. Pero dice, primero antes de pasar a lo de las cargas, creo que es importante el detalle, eso tengan ustedes cuidado de no caer en lo mismo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Pablo también nos va a dar el mandamiento de confiésense los pecados los unos a los otros. Muchas veces pasa de que en esto de tratar con el pecado del otro, a veces decimos, no, lo importante es ser honestos. Y a veces no pasa, y a veces he conocido contextos donde a veces hay tanta honestidad sobre el pecado, no, porque yo no soy falluto, yo soy honesto. Yo no soy hipócrita. Y al final lo que es como un confesionario, claro, un carnaval de aquello de decirme, sí, pues yo hago esto mal y nunca hay nadie que te confronte en eso. Y lo que muchas veces termina pasando, que no es que no haya que confesarse los pecados los unos a los otros, y no es que no haya que haber sinceridad, y no es que tengamos que ser hipócritas. Pero lo que pasa muchas veces es que en ese momento, cuando la gente, nosotros lo que tenemos que hacer es, qué bueno que lo compartiste, vamos arriba, bueno, vamos a estar orando. Y es muy difícil y a veces lo tomamos mal. Si alguien en ese momento nos mira, firma los ojos y dice, cortala, ya está. Gracias por confesarlo, pero ya está y te vamos a ayudar, no sé cómo, vamos a buscar la forma de que esto lo cortes. Y a veces lo que se termina pasando es que esa libertad para la confesión se termina como aguando el peso del pecado. Se termina siendo un hábito y hasta un hábito que como lo puedo compartir porque en la iglesia no pasa nada y nos aceptamos los unos a los otros. Se toma como más liviano. Es una forma de expresarnos también. Y después es muy fácil que esos pecados se contagien. Pues puede decir, y si todo el mundo hace esto, y si al final es algo re normal y no pasa nada. Entonces, son cosas que en la práctica eso se puede dar. Ayúdense, no, está hablando del pecado, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces, ¿en qué se relaciona esto a alguna ley de Cristo que habla ahí? De cómo Cristo llevó nuestras cargas, de cómo Cristo se hizo responsable por nuestro pecado. Entonces, por un lado, esa empatía, está bien que haya ese momento de decir, gracias por contarlo, por confesarlo, pero también el llevar la carga del otro, el llevar el pecado del otro, tiene que ver con eso de ponerse firme y decir, yo me voy a hacer responsable, voy a llevar tu carga para que vos dejes de pecar. No te voy a pasar la mano por el lomo solamente porque sos sincero. Sino que te voy a confrontar. Llevar la carga del otro es
en algunos aspectos es parecido a llevar la carga del otro cuando está bajoneado. Es decir, me voy a preocupar por escribirle, me voy a preocupar por animarlo, por decir, che, esta semana, ¿cómo te fue? ¿Hiciste tal cosa? No, bueno, está, dejate pavada, vení, te voy a llamar, vamos a ir juntos en el teléfono, o nos vamos a juntar tal día, contame, séme sincero, y si no, bueno, seguir profundizando. Y es una carga, y a ver, yo es un dolor también de eso. Les cuento una forma en la que a mí esto me es muy difícil. Yo creo que alguna vez le dije que a mí me cuesta mucho la confrontación, el lidiar con ciertas cosas. Entonces yo a veces tengo como un barómetro, como un límite, ¿no? Que a veces si en una semana o en un mes se me juntan muchas situaciones que yo tuve que hablar con gente y tratar esto, aquello, lo otro, yo un punto que me sobrepasé, digo, pata, el mes siguiente... ya está, ya me cargué ¿cómo se llama esto? Me saturé mi capacidad, claro, mi cuota emocional se agotó. Y esta semana no le escribí a nadie porque me quedé muy cargado con este conflicto, con esta charla o discusión que tuve con alguien y ya está, necesito un poco de paz. Entonces, ese es el desafío para decir eso. El pecado del otro, si realmente estamos sometidos los unos a los otros y nos estamos amando los unos a los otros, me va a doler. No es algo que simplemente me lo contó y, bueno, está, yo qué sé, en algún momento dejará de pecar. Me duele porque somos parte del mismo cuerpo. Entonces, me cargo con eso, llevo la carga al que eso realmente me afecte, al punto que voy a involucrarme en la vida del otro para que deje de pecar. Pero muchas gracias, Mari, porque es importantísimo clarificar ese pasaje, porque como vieron es una idea muy importante y muy central. Y a veces... Dios usa, y nosotros a veces también tenemos que respetar, Dios usa para nuestro arrepentimiento, para su trato con nuestra vida, que nosotros suframos la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, este hecho de que cada uno sea responsable de sus actos, a veces lleva a que, no sé, bueno, ahora no se me ocurre algún ejemplo, pero imagínate que yo tuviera una posibilidad de alguien que se mandó tremendo moco de decir, voy a hacer tal cosa para evitarle un dolor por su pecado. Bueno, no, déjalo que sufra esa consecuencia para ver si a raíz de ese proceso también aprende algo que no va a aprender con palabras. Nuestra naturaleza nos va a llevar hacia dos extremos. Un extremo es el tema del orgullo y de andar por la vida como si yo no tuviera pecado y señalar a los demás. El otro extremo, que es igual de malo, es decir, como yo soy tan humilde que reconozco mi pecado, entonces ¿quién soy yo para meterme en la vida de los demás? ¿Se acuerdan? Había un pasaje en Lucas, ya hace pila de tiempo, que cuando hablamos del tema de la paja y la viga en el ojo. El tratar con la paja en tu ojo, o en la viga en realidad en tu ojo, tratás justamente para que vos seas libre por vos, pero también por el otro, para ahí tener cierta autoridad para poder ir y tratar con el otro. Entonces, bueno, interesante ahí. Perdónense, sométanse, consideren a los demás como mejores a nosotros mismos, también relacionado ahí al tema de la humildad. Exhortarnos los unos a los otros, motivarnos al amor y a las buenas obras, lo leímos recién, usar nuestros dones dados por Dios para los demás, confesarnos nuestros pecados y orar unos por otros. También interesante que en Santiago 5, cuando dice eso de confiesen sus pecados, enseguida usa el orar unos por otros relacionado a eso. Oren para que el pecado cese y deje de estar. No mentirnos los unos a los otros y no provocarnos ni tengamos envidia los unos de los otros. Entonces también es importante asumir la responsabilidad económica como miembros. El tema de las ofrendas, si vemos, eso tiene que ser tratado, es un tema que está bueno para estudiarlo en profundidad, que como no es el tema de hoy, no vamos a estudiar. Porque bueno, surgen algunas preguntas, como gran discusión de gente que piensa una cosa u otra, si en el Nuevo Testamento se enseña el diezmo en sí mismo, o si no, o si se enseña, bueno, cada uno lo que sienta en su corazón, o varias cosas. Pero lo que podemos saber con seguridad, o sea, más allá de que esa conversación en algún momento la tenemos que tener, sobre exactamente qué es lo que enseña la Biblia sobre nuestra responsabilidad económica, pero sí nos dice que Dios ama al dador alegre, en 2 Corintios 9:7, y que era una práctica de la iglesia desde el comienzo, juntar dinero de los miembros para hacerse cargo de sus gastos, ayudar con el sustento de sus pastores y misioneros,
Y así, mira, bueno, me acuerdo que creo que asumí que a esta altura íbamos a estar así a las voladas, y me puse el 1 Corintios 9 subrayado abajo para que nos detengamos en ese, porque hay muchos, hay como esos 5 pasajes en el que Pablo habla cosas relacionadas a nuestro deber del sustento de los líderes, pero este es muy particular. 1 Corintios 9, 3. Mira qué interesante, no vamos a detener mucho en los detalles, pero escuchemos a Pablo como que nos está contando algo como si fuéramos de esa iglesia. Dice, esta es mi respuesta a lo que cuestionan su autoridad. Pablo, principalmente con la iglesia de Corinto y con otras más, todo el tiempo lo estaban cuestionando su autoridad. Seguramente serían todos aquellos que decían, yo soy Apolo, yo soy de no sé quién, ¿está? ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar nosotros, no tenemos a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Sé que ahí todavía no se habían separado. Entonces, básicamente, porque yo lo que he escuchado muchas veces con esto, más se usa también en el contexto de los misioneros, decía, no, pero Pablo dio el ejemplo de que él trabajaba. Sí, pero Pablo constantemente, y este es uno de esos pasajes que deja claro que él y algunos de los que andaban con él trabajaban para sustentarse, porque sabía que las iglesias eran demasiado inmaduras para sustentarlo y hacerse cargo. Entonces, básicamente, lo que me gusta a veces contestarle a esa gente que sale con ese argumento, no, porque Pablo trabajaba, sí, está bien, y hay situaciones, hay contextos, hay lugares, hay culturas donde hoy en día puede ser más sabio que las personas trabajen, pero en realidad, bíblicamente, lo que Pablo está diciendo es que esas personas simplemente, los que usan ese argumento, están dando un ejemplo de su inmadurez. Entonces, y acá dar algunos ejemplos particulares, ¿no? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Dije hasta el 14, ¿no? Ya que hemos plantado una semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho, preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Vale, hasta ahí, hasta el 14. Entonces, las varias oportunidades que nosotros estudiando Lucas los domingos hemos visto el tema del dinero, una y otra vez vemos que el tema del dinero es un problema ¿de qué? Del corazón. Entonces, me parece muy interesante que mucha gente lee este pasaje con todos los ejemplos, con todas las cosas que Pablo dice, y mucha gente a la conclusión que dice, sí, pero Pablo dice que él trabajaba para sustentarse. Entonces, lo que revela eso, que es un problema de comprensión lectora de idioma español, no, revela un problema del corazón. Entonces, es un tema interesante. Y en eso también yo estoy agradecido porque, y es algo que yo tengo que cambiar también a veces cuando hablamos del tema de las ofrendas y todo. Muchas veces hablamos cuando desafiamos en varios momentos. Hemos desafiado a las personas a dar. Claro, una vez pone como ejemplo eso las cosas que hay que hacer, o el poder tener recursos para actividades con niños, para el evangelismo, para los misioneros que se sustentan y todo. Pero la realidad es que una porción importante de los ingresos de la iglesia es una ofrenda que la iglesia me da a mí, nos da a nosotros como familia pastoral. Y nosotros estamos muy agradecidos por eso, porque es algo que se propuso de que nosotros llegamos. Claro, por las características de la iglesia, eso por supuesto nosotros tenemos que seguir trabajando los dos y todo, pero en sí, en cuanto hasta de un punto de vista del porcentaje o de lo que es la ofrenda que la iglesia en sus estatutos y todo lo demás decidió desde un comienzo y nos dijo cuando nosotros llegamos, es algo muy generoso.
Entonces, claro, quizás la otra cara de la moneda de eso es que en realidad, aún yo creo en las características de nuestra congregación, la cantidad de gente que somos y bueno, y a veces el tipo de trabajos o los no trabajos que algunos tienen o no tienen, yo creo que igual es muy bajo el ingreso, es bajísimo. Entonces, eso son como dos caras de una moneda. Por un lado, la iglesia es muy responsable en cuanto a cumplir bíblicamente con algunas obligaciones. Por otro lado, creo que todavía es importante seguir enseñándonos entre nosotros y desafiarnos en estas cosas, porque aún así queda mucho para crecer y para madurar en esto. Entonces, parte de ese sentido de pertenencia es decir, bueno, yo no caigo acá a esta comida familiar, así que me dijeron, no, igual no traigas nada y no traigo nada. Sino decir, no, si yo soy parte de lo que Dios me ha dado, yo colaboro. Bueno, ahí quedé ahí en el paréntesis, en negrita 1 Corintios 9, dice, así como levantar ofrendas para necesidades especiales en las que la iglesia se ponía de acuerdo, y esto debía ser algo que cada cual decidiera de acuerdo a los recursos que el Señor le haya dado. Eso en 1 Corintios 16:2, ahí nos habla de la ofrenda que se había estipulado que se enviara a Jerusalén, cuando Jerusalén estaba pasando una situación de mucha necesidad. Y Pablo en realidad termina medio que humillando un poco a la iglesia de Corinto, que ellos habían prometido cosas y no las estaban cumpliendo. Todo ese pasaje que hace referencia ahí, no, cada cual decide en su corazón lo que ha de dar y cada primer día de semana apártenlo. El contexto de eso es que Pablo se entera de que ellos se habían comprometido, no sé, hace como un año atrás, un tiempo atrás, a juntar cierta cantidad de dinero, que se miraron entre ellos y dijeron, che, ¿vamos a juntar tanta plata para poder enviar, apoyar a tales hermanos? Sí, vamos a hacerlo. Y pasó el tiempo y había 20 pesos en la caja, en el sobre. Entonces Pablo le llega en esa noticia a Pablo y dice, muchachos, ustedes hicieron un compromiso. Y ya, por lo que me enteré, para cuando yo llegue a visitarlos, a buscar la ofrenda que ustedes se comprometieron a enviar, no va a estar. Y por ahí también es que les da todo el ejemplo de la iglesia macedonia. Dice, Macedonia es una iglesia mucho más pobre, pero que ellos se comprometieron con mucho más y están haciendo un esfuerzo, realmente se están sacrificando para poder cumplirlo. Y ustedes no. Entonces, esto que le dice, apártenlo cada primer día de semana cuando se reúnen, muchachos, como hagan un plan de cuotas, digamos, para que lleguen. Y relacionado también a que muchas veces los asalariados en ese entonces se les pagaba una vez a la semana. Entonces, yo qué sé, nosotros, por ejemplo, en la cajita dejamos una vez al mes nomás, porque hoy en día no es que nosotros cobramos y vamos a separar esto en 4 veces para así todos los domingos tenemos para poner. No, cuando recibimos ese dinero separamos de eso y ahí una vez al mes nosotros dejamos también nuestra ofrenda. Pero eso cada uno lo maneja como quiere. La clave cuál es, que sea realmente con alegría, eso resolviendo los problemas que puede haber en nuestro corazón en cuanto al tema de dar, y además que realmente no dar de lo que nos sobra. Muchas veces decimos, no, porque yo sé que muchos están complicados, que todo lo más, muchas veces pagando cuentas o préstamos, un montón de cosas, un montón de situaciones que todos estamos justos. Pero claro, a veces uno dice, bueno, pero realmente, estás justo, sí, pero ¿has hecho realmente algún sacrificio para decir, es un sacrificio para dar? ¿O los sacrificios los hacemos solamente para irnos de vacaciones? ¿O los hacemos solamente para pedir un delivery una vez cada 2 semanas? O para asegurarme que todos los meses cuando compre puedo ir y me compro una prenda de ropa. O ese son el tipo de sacrificio que hacemos. Bueno, eso lo que revela es un tema del corazón. Entonces es parte también de lo que cuando uno se hace miembro uno se compromete con eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta también debe ser una responsabilidad asumida por los miembros. No debería ser una carga a quienes visitan la congregación pidiendo dinero para los nuevos en la fe. Pidiendo dinero que para los nuevos en la fe o mal enseñados puedan ser tomados como chantaje espiritual o un intercambio de bienes con Dios, como es comúnmente practicado en el Evangelio de Prosperidad. Lo que quiero decir acá es, está bien, nosotros, cualquiera es libre, ¿no? Hay gente que visite, muchas veces deja una ofrenda porque lo siente o porque vaya a saber. Pero yo no sé, a veces hay alguien que vino, que visitó, realmente por qué dejó una ofrenda, dejó unos pesos ahí.
Capaz era, yo qué sé, porque se sintió mal para no quedar ahí desentonado, o capaz que era también como una colaboración o lo que sea, pero el compromiso con la iglesia local es de los miembros. Y muchas veces puede pasar con gente que no son miembros que porque recién están llegando, o porque son nuevos de la fe, o porque llegan de otra iglesia donde, de nuevo, quizás no había enseñanzas muy sanas, que a veces la gente da con motivaciones muy equivocadas y que en ese caso preferimos que no den nada. Esto, ¿no? Si alguien da para que, bueno, a ver, yo doy para que Dios me bendiga. Si uno da, Dios te va a bendecir, pero no es la motivación con la que uno debería hacerlo. O bueno, todo un montón de otros conceptos equivocados de cómo se debe manejar el tema de la finanza, ¿no? Entonces, el no querer asumir una responsabilidad económica con la iglesia local para su mantenimiento, su desarrollo y el cumplimiento de la misión de Dios a través de ella puede estar disfrazado de varias excusas, pero en el fondo suele ser un indicador de que nuestro dinero, las cosas que hacemos con él, tienen su lugar, perdón, hoy estoy cansado, o las cosas que hacemos con él tienen un lugar en nuestras vidas que no deberían tener. Entonces, yo creo que una de las razones más comunes por el cual la gente no ofrenda a las iglesias, o bueno, una de las excusas más comunes que se da, pues yo no sé qué se hace con la plata o todo lo demás. Bueno, pocas veces esa gente que dice eso se ve que se acercan al liderazgo y piden, pregunten saber, o incluso si sabe, porque la iglesia sí cuenta sin ningún problema, pocas veces esas personas son las que se quedan a cuestionar o proponer manejos distintos. Esa es otra de las cosas interesantes. Cuando uno es miembro, uno puede justamente también expresar sus ideas o sus preocupaciones, decir, che, esto no me parece, esto se podría cambiar, o lo que sea. Eso se puede expresar, se puede charlar, pero por lo general simplemente, no me gustó, entonces yo no sumo nada. Pero sigo viniendo, sigo aprovechándome, digamos, de todo el funcionamiento de la iglesia, que tiene un costo, pero sin ser parte de esa manera.